Veo que ella está en casa. Ayer vi que ella está en casa. Ayer vi que ella estaba en casa. El viernes viajaré a España. Él me dice que el viernes viajará a España. Él me dijo el jueves que el viernes viajará a España. No, él me dijo el jueves que el viernes viajaría a España. Ayer trabajé hasta las 8. Él escribe que ayer trabajó hasta las 8. Él escribió que el viernes trabajó hasta las 8. Él escribió que el viernes había trabajado hasta las 8. Hace un par de años yo hablaba así. Todo lo decía así. Y seguramente todos los eslovacos, todos los checos, todos los rusos, todos los eslavos, por lo menos, todos hablamos así. Sí, seguramente muchos otros también. Sí. Y si tú tienes el mismo problema, espero que este video te ayude. ¿Y qué es lo que está pasando aquí entonces? Bueno, lo que pasa aquí es un fenómeno gramatical que se llama concordancia de tiempos. Ajá. La concordancia de tiempos que ocurre en español, ocurre en inglés también. Entonces, tal vez para los angloparlantes ese problema no es Tan fuerte. tan Tan fuerte. difícil. Puede ser. Aunque yo tengo un alumno que es alemán y ¿Y le cuesta igual? le cuesta igual. Es Tal que, vez no tanto, pero le cuesta. pues mira que a los estudiantes de inglés, de mi colegio, a los colombianos que estudian inglés, les cuesta la concordancia de tiempos del inglés. ¿Sí? Entonces yo creo que esto es universalmente difícil y ya. Y para los eslavos yo creo que todavía más. Claro, porque no tienen ningún ejemplo, ningún Sí, porque ejemplo de esto en sus idiomas. en los idiomas eslavos no existe eso. Nosotros Sí, hablamos así. Él ayer me dijo que no está en casa. sí. Chao. Así se habla en eslovaco. El tema con el inglés es que en el inglés ahí es have had, sí, have. Esta duplicación ahí es mamona y funciona un poquito diferente que en español. Sí, pero la lógica existe y Y es similar. sí, es Sí. similar. Ok, entonces, entremos al tema. La concordancia de tiempos es un fenómeno que describe la relación gramatical entre los tiempos verbales normalmente en oraciones compuestas. Lo que necesitamos entender aquí que es una oración compuesta. ¿Sí? Una oración compuesta es una oración formada por dos o más oraciones. Tiene dos o más oraciones o tiene dos o más verbos. ¿Sí? Porque cada oración tiene un verbo. Es un ejemplo. Un ejemplo, él me dice que no quiere comer. Él ¿Sí? me dice Él que me dice no quiere comer. eso. ¿Sí? Tenemos varios tipos de oraciones compuestas y lo que nos interesa hoy son las oraciones compuestas que tienen una relación de dependencia. ¿Sí? O sea, una oración es principal y otra es subordinada. El ejemplo, otra vez, él me dice que no quiere comer. ¿Sí? Él me dice, esa es la oración principal, y la oración subordinada que no quiere comer. Sí, es una oración. Depende de... Dentro de la oración, él me dice bla, está esta oración. Exacto. ¿Sí? Sin esa oración, pues sabemos todavía que él me dice algo, pero sin la oración principal, entonces estamos Sí, en otra oración completamente. sí, cambia el significado de esa oración. Sí, completamente. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hablar de esas oraciones compuestas. La concordancia de tiempos indica que el tiempo del verbo en la oración subordinada debe ser coherente con el tiempo del verbo en la oración principal. Coherente, de alguna forma. ¿Sí? Entonces, el tiempo del verbo en la oración subordinada cambia dependiendo del tiempo verbal del verbo de la oración principal. ¿Ok? De eso se trata. Esta coherencia se basa en la relación temporal entre las acciones expresadas por los verbos. ¿Qué es esa relación temporal? ¿Sí? Eso significa, si esta acción pasa en un tiempo, la otra acción del otro verbo pasa al mismo tiempo, antes o después. Después, sí. De eso se trata. Eso es un tema, yo
Acá lo interesante es que yo realmente no sé las reglas, ¿sí? De este tema. Entonces va Ningún a ser... nativo Sí, sí. sabe. Pero entonces va a ser interesante, bueno, ningún nativo que no las haya estudiado Sí. o slash se acuerde. Am, yo no sé las reglas, pero pues es, digamos, el entendimiento de esto es intuitivo. Pero entonces sí, depende de... Porque pues tenemos un pasado, pero la manera en la que decimos la otra oración depende de si lo que sucede en el pasado, pero en el mismo momento, en el pasado, pero antes de ese momento que ya está en el pasado, o en el pasado, pero más reciente que este. Sí, o sea, Es más fácil entenderlo si lo dejas en el presente. Él me ajá, dice que no tiene tiempo. Ahora me lo dice y ahora no tiene tiempo. ujú, Él me dice que ayer no estuvo en casa. ujú. Ahora me lo dice y no estuvo en casa ayer, Ayer pasó antes. antes de cuando me lo ¿Sí? está Él diciendo. me dice Ujú, que mañana tendrá tiempo. ujú. Hoy me lo dice, pero el tiempo lo tendrá mañana. Sí. Esa es la... Esa es la relación. Creo ¿Sí? que esa esa es sencilla de entender. O tú tenías Sí. problemas con esa, ¿no? No. Se pone difícil cuando la oración principal sucede en el pasado. Sí, ahora tenemos esto. Relación temporal. Las acciones de los dos verbos pueden ocurrir. Primero, la acción de la oración subordinada ocurre al mismo tiempo que la de la principal, Ujú. simultáneamente. Eso se llama simultaneidad. ¿Sí? Simultaneidad, ¿ok? Palabra muy chévere. Veo que ella está en casa. Ujú, ¿Sí? Ocurre a la vez. Lo segundo, la acción de la oración subordinada ocurre antes que la de la principal. Eso se llama anterioridad. ujú. El ejemplo. Él me escribe que ayer trabajó hasta las 8. Ahora Ujú. me lo escribe y trabajó ayer. Ayer. ¿Ok? Y la tercera, la acción de la oración subordinada ocurre después que la de la principal. Eso se llama posterioridad. Ujú. ¿Sí? Él me dice que el miércoles viajará a España. Me dice ahora y viajará el miércoles. ¿Ok? Ok. Eso es importante tenerlo en mente, sabérselo, porque de eso dependen todas las reglas. Ujú, Las reglas que vamos a ver hoy ujú. solamente son las reglas para el indicativo y para el imperativo. Ah, No vamos a entrar a los subjuntivos. No vamos a mirar cómo poner al pasado a la oración, como por quería que ejemplo, fueras. yo quiero que me digas la verdad. Ajá. No vamos a mirar porque se dice, ayer yo quise que me dijeras la verdad. Ujú. Quería que me O yo quise. quería que me dijeras, no Se- vamos a entrar. Demasiada complicación por Sí, ahora, sí. solamente el indicativo y el Imperativo. imperativo. Ujú, ¿Listo? Porque estas reglas son las básicas con las cuales tú puedes empezar a entenderlas, a usarlas, a practicarlas, para ya cuando ya las sepas usar bien, ya puedes entrar al tema del subjuntivo, que es otra complicación Del de español, español, sí. y además combinada con la concordancia. Bueno. La primera regla es cuando la oración principal está en presente de Ujú, indicativo, pretérito perfecto compuesto o en imperativo, las oraciones compuestas se ven así. Veo que ella está en casa. Aquí tenemos presente indicativo. ujú, Él me dice que el miércoles viajará a España. ujú, Es la segunda oración. Él me escribe que ayer trabajó hasta las 8. En la primera oración tenemos simultaneidad. ujú. Presente y presente. Veo, ella está en casa. En la segunda oración tenemos posterioridad. Él me dice que el miércoles viajará a España. Ahora me lo dice. Él viajará después. Ujú, Él me escribe que ayer trabajó hasta las 8. Anterioridad. ujú. En este caso es para expresar simultaneidad usamos en la oración subordinada presente de Presente. indicativo. Ujú. Para expresar posterioridad usamos futuro simple. Y para expresar anterioridad usamos simplemente uno de los tiempos pasados. ¿Sí? Esta yo creo que, bueno, de nuevo, esta no le da problemas a nadie porque es como decir una oración en Sí. futuro. Nadie que sepa utilizar el futuro o el pasado normal le va a costar Sí. esto. En estos ejemplos,
la oración principal está en el presente. Ujú. ¿Sí? Ahora vamos a ver una cosa interesante cuando la oración principal está en el pretérito perfecto compuesto. Ujú. ¿Sí? En este caso, la regla es igual. Yo he visto que ella está en casa. Ujú. Él me ha dicho que el miércoles viajará a España. Él me ha escrito que ayer trabajó hasta las 8. Si vemos, la Claro. oración subordinada queda igual Ujú. como en los primeros 3 ejemplos. ¿Sí? Y un ejemplo para el imperativo. ¿Tú me puedes dar un ejemplo para el imperativo? Dame el libro que compraste ayer. Por ejemplo. ¿Sí? O... Dime Espera. si viajarás mañana. Ajá. ¿Sí? Sí. Es simple. Simple. ¿Ok? La primera regla es fácil. La cosa se nos complica en la segunda regla. Entonces, la segunda regla es válida cuando el verbo de la oración principal está en pretérito perfecto simple, está en pretérito imperfecto. Ujú. ¿Sí? Vamos a mirarlo en los ejemplos que pusimos al Al principio, inicio. al inicio de este video. Veo que ella está en casa. Ayer vi que ella está en casa. Ayer vi que ella estaba en casa. Si es veo que ella está en casa, están sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? Pero si lo pasamos ayer, entonces ayer vi que ella estaba. Ajá. Simultaneidad, y en el caso de simultaneidad, el verbo en la oración subordinada se mueve a imperfecto. Ujú. El siguiente ejemplo, El viernes viajaré a España. él me dice que el viernes viajará a España. Él me dijo el jueves que el viernes viajará a España. No, él me dijo el jueves que el viernes viajaría a España. En este ejemplo se trata de la posterioridad. ¿Sí? Y en este caso el verbo se vuelve Condicional. condicional. Ujú. Aquí hay una cosa interesante. Sí. Lo que sucede es que inicialmente teníamos un ejemplo que decía el sábado, ¿sí? Él me dice que el miércoles viajará a España y luego el domingo él me dijo que el miércoles viajaría a España. El problema aquí es que si estamos en domingo y él ayer me dijo que el miércoles viajaría a España, no está mal decir, él ayer me dijo que el miércoles viajará a Viajará. España, porque todavía es futuro, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá solo estamos obligados a utilizar el condicional si la posterioridad, si la oración subordinada está en posterioridad, pero también está en el pasado. Sí, si la oración subordinada está entre presente y el pasado Exacto. de la De la oración oración principal. principal. Exacto. Entonces, sí. Si la oración subordinada está en el futuro, ¿sí? O sea, comparado al presente, se pueden usar ambas, pero si lo usas el condicional, es como que de repente te enteraste de que él ya no va a viajar, pero él me dijo que el miércoles viajaría, ¿sí? O sea, introduces duda en la oración. Ok. Es un matiz interesante del que nos dimos cuenta a Sí, medio grabar. pero Am, bueno, es un ejemplo de las excepciones sí, que pueden existir en la concordancia de tiempos. Y ese es el único ejemplo de extraño esos de esto que estamos extraño explicando de este hoy. video. Ajá, sí. ¿Viste? ¿Listo? Ok. Entonces veamos el último ejemplo de los que vimos en el inicio. Ayer trabajé hasta las 8. Él escribe que ayer trabajó hasta las 8. Él escribió que el viernes trabajó hasta las 8. Mm, mm, mm. Él escribió que el viernes había trabajado hasta las 8. En este caso se trata de la anterioridad y el tiempo que usamos en la oración subordinada es el pretérito pluscuamperfecto. Suena súper sencillo. Suena súper sencillo, pero Sí, había trabajado. Ujú, había trabajado. ujú. Este creo
que es complicado. Sí. Este te costaba a ti bastante, ¿no? Sí, sí. Pues Pero cuando ya... el pasado del pasado. Pues, pero si ya sabes, si ya te sabes las reglas, Ujú. no es tan No es tan complicado. complicado. No, no. Sencillamente, estas son las reglas. En simultaneidad, imperfecto. En Ujú, posterioridad, condicional simple. En anterioridad, pretérito pluscuamperfecto. ujú. Esa es Fin. la regla. En todas las oraciones principales, en estos ejemplos, el verbo estaba en pasado En simple. pasado En simple. pasado simple. Pretérito simple. Esta regla es válida también cuando la oración principal está en el imperfecto. Ujú, Un par de ejemplos para el imperfecto. Por ejemplo, yo sabía que ella estaba en casa. ujú, ¿Sí? Entonces, hagamos un resumen. ujú, ¿Sí? Ya sabemos qué es la concordancia de ujú, tiempos. Ya sabemos qué es simultaneidad, posterioridad y anterioridad. Y ahora tenemos dos reglas. La primera regla es válida cuando en la oración principal el verbo está en presente de indicativo, pretérito perfecto compuesto o en imperativo. Y en este caso la oración subordinada está, en el caso de simultaneidad, está en presente. ujú. En el caso de posterioridad está en futuro. Y en el caso de anterioridad está en uno de los tiempos pasados. O sea, lo que nos... Es algo Normal. muy normal, Sí. ¿sí? Si Muy sabes, natural. si sabes manejar los tiempos, esto es Sí, algo natural. como esperarías. La segunda regla es la regla complicada y es válida para cuando la oración principal está en el pasado simple, Ujú, en el imperfecto y en este caso la oración subordinada está. En el caso de simultaneidad está en imperfecto, en el caso de posterioridad en condicional simple y en el caso de anterioridad está en pretérito pluscuamperfecto. No hay nada de lógica en esto, sencillamente es una regla que hay que recordar. Existe, sí. Esta, simultaneidad, imperfecto, posterioridad, condicional, anterioridad, Sí. pretérito pluscuamperfecto. Cuando uno se acostumbra y lo usa Y escucha y lo mucho escucha, el contexto y todo. empieza a volverse Se vuelve intuitivo. más Sí. intuitivo Para y mí es natural. intuitivo. Para los Sí, hispanoparlantes es completamente sí. intuitivo. Dejas de tener que recordar la regla. Pero sí, al inicio probablemente... A mí me Sí. cuesta así. Yo entiendo las reglas. Ujú. A veces yo digo una oración compuesta, Y sale mal. larga, y me sale mal. Y cuando la termino dije, Lo dije mal. la concordancia de tiempos. Ajá. La explicación es fácil porque yo hablaba por mucho tiempo, hablaba mal, Mal. sin usar la concordancia. Y entonces ahora me toca desaprender Sí, lo que desacostumbrarte, sí. desacostumbrarme Ujú. y empezar a usarlo bien. Estas son las reglas más sencillas de la concordancia de tiempos. Con que entiendas esto puedes comenzar a, incluso a usarlo, si definitivamente a empezar a escucharlo y entenderlo cuando lo oigas y como que, ¿por qué lo dijeron de esa manera? Esta es la razón, ¿sí? Y vamos a hacer otro video en donde haremos un test sobre sobre la concordancia de tiempos. Entonces, si te interesa verlo, si te interesa hacerlo después, suscríbete acá abajo al canal para que sepas cuando salga. Y si te interesa ver más videos de gramática o este tipo de cosas en el español, en nuestro canal tenemos varios, pero ahí tenemos una playlist al respecto. Y también vamos a hacer otro video con más reglas de la concordancia. Sí. Entonces, eso, déjanos en los comentarios cuánto amas la concordancia de tiempos. Yo la amo. ¿Sí o no? Sí. Amor incondicional. Muchas gracias. Pero no es tan difícil, Sí. realmente. Toma Lo un difícil es momentico, que sí. no tiene mucha lógica para mí. Es tan difícil, solo es completamente ilógico. Y te vemos en el siguiente video. Chao. Entonces vamos a ver la última vez, el último ejemplo. La última vez, la última. La última. To- to- to-